Mateo capítulo 1, versículo 18. Y mire qué hermoso esta historia. Quiero que vaya conmigo allí y yo quiero hablarle en esta tarde de que Dios tiene un plan. Nuestro tema es el plan divino de Dios para usted. Dios tiene un plan divino para usted. ¿Cuánto lo creen? Sería necio de nuestra parte pensar que estamos en la iglesia por casualidad. Sería necio de nuestra parte pensar que hemos creído en Dios por un accidente, que hemos creído en Dios simplemente porque es Dios y porque todos creen. Pero sería de sabios entender que Dios tiene un propósito divino y que nosotros en algún momento de nuestra vida nos apartamos del propósito divino. Pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos vino a buscar, dice la palabra del Señor, la parábola de la oveja perdida, dice que deja 99 ovejas en el redil y sale a buscar a la oveja perdida. Esa oveja perdida quizás seas tú, mi hermano, quizás sea usted, mi hermana. ¿Por qué? Porque no estamos en el redil. Cuando estamos en pecado, cuando estamos en desobediencia, no salimos del plan divino de parte de Dios. Jesús fue enviado al mundo con un plan, un diseño, un propósito divino. Usted tiene propósito en su vida, pero el diablo, entendiendo el propósito de Dios para Jesús, lo que quería el diablo era romper, quitar, robar, destruir el propósito por el cual Dios había enviado a Jesús. Cuando hablamos de nuestras vidas, Dios tiene un propósito divino específico para cada ser humano. Dios no puso en usted el momento del sufrimiento y el momento del dolor. Dios quería que en todo momento cada uno de nosotros viviéramos bajo la bendición de Dios, bajo la provisión de Dios. Jesús nos da un ejemplo y nos dice: miren las aves del campo, ¿dónde siembran? ¿Dónde ciegan? Sin embargo, esas aves, mi Padre que está en los cielos las alimenta. No tienen necesidad de trabajar porque mi Padre que está en los cielos los alimenta. Y Jesús les dice: ¿no valen ustedes más que esos pajarillos? O sea, Dios tiene un propósito y en ese propósito nos da también la provisión. Cuando confiamos en Dios, hay alimento, hay sustento, hay bendición, hay cuidado, hay sanidad divina para nosotros, hay fortaleza. Cuando te sientes débil, dice la palabra del Señor: yo les voy a dar fuerzas y tendrán fuerzas, más fuerzas que las de un búfalo. Y nos sentimos débiles y quebrantados. Nos hemos salido del propósito divino que Dios tenía para nosotros. Cuando Jesús dijo en el mundo lo expresó muy bien, dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que está diciendo? En el mundo, pero nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora somos de Cristo, ahora estamos en Cristo. El mundo seguirá teniendo aflicción, pero los que somos de Cristo tenemos la confianza que tenemos un Padre en el cielo que está cuidando de nosotros, que nos ama, nos bendice, nos protege, nos envía la guía del Espíritu Santo y nos conduce a toda bendición delante de su presencia. Vea el propósito el cual el enemigo siempre quiere destruir. Mateo capítulo 1 versículo 18. Vamos a leer unos cuantos versículos hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un momentito ahí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él
salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Propósito. Número 22, versículo 22. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice, por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Traducido es dos propósitos importantes en la vida de Jesús. Número 1, traer salvación a todo aquel que en él creyera. Traer salvación a todos los pecadores. Había un propósito. Número 2, conectar al hombre nuevamente con Dios. Nuevamente con Dios. Esa es la relación que se rompió. El hombre por sí solo no puede volver a conectarse con el Padre que lo creó. No puede volver a conectarse con Dios Padre, no puede volver a tener esa comunión por sí solo. ¿Por qué? Desde el huerto del Edén, el hombre fue echado del huerto del Edén, también perdió la comunión con Dios Padre a través del pecado y de la desobediencia. Y esto es lo que venía a hacer Jesús, a reconciliar al mundo otra vez, a los pecadores con Dios, a través del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Así que Jesús tenía propósito en esta vida. Al enviarlo el Padre, al venir Jesús, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en todo el capítulo, el principio del capítulo nos está diciendo los versículos siguientes: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo habitó entre nosotros, Jesús. Ahí al venir Jesús a este mundo venía con un propósito definido: perdonar tus pecados, limpiar tus pecados, hacerte salvo, venirte a conectar otra vez con el Padre Celestial. Por esto cuando dice, le vas a poner Emmanuel, el segundo propósito, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Cuando Él lograra el propósito por el cual fue enviado, los hombres nuevamente iban a poder decir: ahora sí puedo declarar a través de Jesucristo, Dios está conmigo. A través de la sangre de Jesucristo, Dios está conmigo. A través del sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús, Dios está conmigo. A través de la limpieza de mis pecados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Dios está conmigo. Emmanuel, Dios está con nosotros. Pero ese propósito por el cual Dios lo envió, el diablo no estaba contento. El enemigo nunca va a estar contento. Así que lo primero que hizo Jesús al llegar tenía un propósito. Yo ahorita les voy a hablar del propósito que hay en su vida. Estoy seguro que hay un propósito, pero quiero que veamos primero el propósito que tenía el Padre en la vida de Jesús. Así que el diablo al ver esto, el enemigo no estaba contento. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Vamos a romper ese propósito que hay en la vida de Jesús. Vamos a romper ese propósito. Porque el diablo no está solo, también tiene ángeles que le siguen. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10, expresa el propósito en el cual Jesús empezó a desarrollar. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la palabra del Señor. Vamos rápidamente allá, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Lo tienen por allí, mis hermanos, allá arriba en la pantalla? Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Propósito. Así que ya entendemos que Jesús fue traído, el nacimiento a través del Espíritu Santo, con un propósito: salvar a los pecadores. Segundo propósito, manifestar la gloria de Dios al declarar: Dios con nosotros, Emmanuel. Tercera propósito por el cual Dios envió a Jesús: para buscar y salvar. Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con el Padre. ¿Qué se había perdido? Una relación con el Padre.
¿Qué se había perdido? Ese acercamiento. El hombre por naturaleza sin Dios se fue alejando. La Biblia dice que en todo momento estaban los pensamientos de maldad y de pecado en la mente y en el corazón del hombre. Estaban perdidos sin Dios. Así que Dios envió a su Hijo con este otro propósito, tercer propósito: buscarlos, buscarnos. Así que el diablo no estaba, el enemigo no estaba contento al pensar que su reino se iba a dividir, se iba a debilitar. Aquellos que estaban atrapados en las mentiras del enemigo, en las mentiras del diablo, aquellos que estaban hundidos en el pecado, en la mentira, en el adulterio, en la maldad, en los vicios, en la drogadicción, eran personas atrapadas por el enemigo. Y aquí le representaba a su reino un problema grande. Jesús andaba buscando a todos aquellos que se habían perdido. En otras palabras, donde los hallara, Jesús los rescataba, los libraba de las acechanzas de las tinieblas, los traía al reino de los cielos, los traía a la promesa de Dios, los traía a la comunión otra vez. Estaba afectando los intereses del enemigo. Yo sé que usted va a afectar muchos intereses. Salmo capítulo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Voy a avanzar un poquito porque yo quiero que lleguemos al propósito. Salmo 138, 8. Y dice el Señor que Él nos hizo a nosotros con un propósito. Y vamos a encontrar ese propósito, porque el diablo no va a descansar, mi hermano. ¿Por qué? Porque quiere romper el propósito de Dios en usted. Hay un propósito divino en usted. Jehová cumplirá su propósito. ¿No te está diciendo el salmista? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Por quién fue hecho usted? Gloria a Dios, aleluya. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Dios quiere cumplir ese propósito. Hermano, cuando nosotros vamos entendiendo que el mismo Jesús fue probado, fue atacado porque el enemigo quería quitarle el propósito divino. Imagine, si el diablo puede atrapar a Jesús, el propósito se rompe. No hay salvación en el nombre de Jesús, no hay cruz de Calvario, no hay perdón de pecados, no volvemos a tener relación con el Padre, no hay promesa de un reino en los cielos, no hay promesa de morada celestial. Si Jesús hubiera sido atrapado por el enemigo. El problema más grande, el salmista David aquí nos introduce y nos dice: Dios tiene un propósito divino en mí. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Dios tiene un propósito divino para usted. Dios tiene un propósito divino para su vida. Dios tiene un propósito de vida para su familia. Dios tiene un propósito divino para su matrimonio. Dios tiene un propósito divino para su economía. Dios tiene provisión para usted, pero el enemigo ha roto el propósito que Dios tenía para usted. Somos atrapados. Déjenme le platico esto. Esto es solamente la introducción. Yo quiero que entienda el propósito. Rompemos el propósito cuando somos atrapados por algún vicio. De verdad. Mire, déjenme le platico esto para que usted entre conmigo al tema. Había un hombre muy tomador, borrachín, borrachón, como usted quiera decirle, pero era un hombre que estaba atado en el alcoholismo. Un día se levantó y se sentó en la mesa y su esposa le dijo: ¿qué tienes? ¿Estás descolorido? ¿Estás blanco? Dijo: es que tuve un sueño muy horrible, muy feo el sueño. Dijo: sí, muy feo, estoy temblando del sueño que tuve. Y entonces él le dice a su esposa: soñé algo demasiado feo que hasta tengo miedo contarlo. Y ahí estaba el niño. Ya ven esos niños clásicos que todo lo oyen, que tenemos que pensarlo para hablar frente a ellos. Y le digo: fíjate que soñé, le dice a la mujer, fíjate, mujer, que soñé que así se levantaban dos ratas flacas y feas, y se me quedaban bien. Ya se empezó a asustar la mujer. Dijo: de verdad, sí. Y después venía una rata así gorda, que aplastaba las ratas flacas y se me quedaba bien. Dijo: y después la última rata que salió de ahí era una rata ciega. ¿Qué será, mujer?
¿qué será lo que estoy soñando? Y el niño, que todo lo oye, dijo: ay, papá, eso cualquiera lo sabe. ¿De verdad, hijo? Dijo: sí, eso cualquiera lo sabe. Dijo: a ver, dime, ¿qué es lo que tú entiendes? Dijo: mira, las dos ratas flacas muertas de hambre somos mi mamá y yo, que estamos en la casa sin comer. La rata gorda es el cantinero donde dejas todo el sueldo. Y la rata ciega, papá, eres tú, que no quiere ver las cosas. Hasta luego, y salió corriendo. El enemigo quiere romper el propósito divino. Dios te formó y pensó en cada uno de los momentos de tu vida, porque Dios tiene control de todo lo que sucede. ¿Usted cree que Dios no conoce sus lágrimas? ¿Usted cree que dice la palabra del Señor que Él es omnipresente? Él conoce su más íntima oración. Él conoce su pensamiento más profundo. Él conoce su dolor. Él sabe cuando usted está ahí en el rincón donde nadie lo ve, pero allí está con su corazón quebrantado, diciéndole: Señor, ¿por qué no soy prosperado? Señor, ¿por qué no completo? Señor, ¿por qué no tengo que comer? Señor, y si alguno ha estado en esta situación, ¿por qué no tengo dinero para comprarle unos zapatos a mi hijo? Señor, ¿por qué no tengo dinero para esto, para el otro? Yo me he sentido impotente. En una ocasión hace muchos años, cuando estaba bajo los vicios, mi hermano, un día me vi sentado al lado de mi hijo mayor, él enfermo, ardiendo en temperatura, y yo no traía un 5 en mi bolsa para llevarlo por lo menos a una farmacia a que le pusieran una inyección. Me sentí impotente, pero eso es lo que el enemigo quiere hacer: robarte tu bendición, robarte tu comunión. Perdemos las bendiciones de parte de Dios y nos encontramos solos, aislados, vacíos, tristes, mi hermano. Pero lo más triste, sin esperanza en el Dios que puede bendecirnos, en el Dios que nos formó con propósito, en el Dios que nos dice: yo voy a estar contigo todos los días, porque nos apartamos del propósito divino. Nos apartamos del propósito divino. Así que dice la palabra del Señor que Él no va a desamparar la obra de sus manos. Él te formó y no te va a desamparar. Él te hizo con propósito y no te va a dejar solo. La única manera de que tú vivas solo es porque tú has decidido apartarte de Dios. Pero dice la palabra del Señor que si tú vienes a Cristo Jesús, Él te recibe con los brazos abiertos, te perdona, te limpia tu pecado y te hace una nueva criatura, y te dice: de aquí en adelante yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor. Eso que vivió mi hermano Tony, lo he experimentado muchas veces. En una ocasión estábamos mi esposa y yo, estábamos en casa, teníamos urgencia de hacer unos pagos, salí a trabajar, ya desde que yo me casé ya era cristiano, pero en esa ocasión estábamos ahí. Hicimos todos los pagos, bien contentos, y entonces llegamos, abrimos el refrigerador, ahí estábamos en casa, y dije: lo único que no compramos fue comida, y gastamos todo el dinero, hasta lo último que traíamos. Y empezamos los dos agarrados de la puerta del río. ¡Ay, Señor! Y los huercos que comían cuando estaban chiquitos, bueno, no se les ha quitado, sigue comiendo mucho. ¿Qué vamos a hacer desde ahorita? Desde viernes hasta lunes o martes, que yo agarre algo de dinero. Señor, ¿cómo nos fue a pasar esto? Pudimos ver por pospuesto un pago para el lunes, para el martes, y comprar comida. Señor, pero estamos confiando en ti y no vamos a dejar nuestra esperanza a un lado. Creemos y confiamos en ti. Estamos agarrados todavía de la puerta del refrigerador cuando tocaron la puerta de la casa. Resultado, ¿qué es eso? Y salimos nosotros a la puerta, mi esposa y yo. Y era un hermanito que vivía en Álamo, en el norte de Álamo. ¿Qué andaba haciendo en las milpas ese hermano? Dice: hermano, vinimos a una visita por aquí a las milpas y se nos hizo tarde, y nos dimos cuenta que hoy era el último día en que podíamos comprar todo el mandado. Por alguna razón nos mandaron el quick doble y no quisimos desperdiciarlo. Mi esposa agarró un carrito, yo agarré otro carrito, y ella decía: un galón de leche para nosotros, uno para los hermanos Ríos, una barra de pan para nosotros, una para los hermanos Ríos. Y aquí estamos, hermano, les trajimos todo el mandado. Ellos no sabían por qué, pero mi esposa y yo empezamos a llorar. Lo llevé hasta donde estaba el refrigerador y le dije: estábamos agarrados de la puerta del refrigerador platicando con Dios, y Dios nos trajo lo que necesitamos. Así es Dios. Cuando entras al
el propósito de bendición de parte de Dios, nunca más estarás solo. Gloria a Dios, aleluya. Dios te contesta de muchas maneras. Amén. ¿Por qué el diablo quería romper el propósito en Jesús? El Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10 nos dice claramente por qué el diablo quería romper el propósito que había en Jesucristo. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10 nos da a nosotros la enseñanza de por qué el diablo peleaba esa batalla de esa manera. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Estás viviendo esa vida de abundancia? Porque ese es el propósito que Jesús trae a nuestras vidas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino el diablo? Para matar, hurtar y destruir. Si de alguna manera estás sufriendo consecuencias a través de tus hechos, tus obras pasadas, lo único que tienes que hacer es decir: pero yo cambio de bando en este momento, yo dejo atrás las obras de las tinieblas, vengo y busco la presencia de Dios. Jesucristo puede limpiar mis pecados, me hace una nueva criatura, y entonces entro a la vida en Cristo Jesús, que es una vida en abundancia. Pensaría yo en mi carne natural, en mis pensamientos naturales. Yo pensé que la pandemia del COVID, de verdad, mi hermano, yo estaba bien preocupado. De hecho, hicimos arreglos con los pagos de aquí y todo. Yo le decía a mi esposa: salven, traten de salvar el tesoro por mucho tiempo, pero si fuera necesario, yo le dije, si fuera necesario, lo poquito que tenemos en el tesoro, conviértanlo en pan, en comida, en alimentos. De hecho, les hablamos a muchos de ustedes: tienen comida, tienen que comer. Si no hubiéramos que soltar la iglesia, perder la iglesia, pero que mis hermanos tengan algo que comer, que no les falte. Y todos los días orando: Señor, que mis hermanos no pasen hambre. Yo no sé cómo le hace Dios. Usted puede decir: qué casualidad, hay mucha gente regalando comida. Los bancos de comida duplicaron la ayuda, las iglesias duplicaron la ayuda, las escuelas empezaron a regalar comida. Hay muchas asociaciones regalando comida. Walmart está regalando paletas, trailers de comida. Ese no puede ser otro más que Dios cuidando a su pueblo, Dios alimentando a su pueblo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero Dios va a cumplir su propósito, porque le llamó a usted para bendición y le va a bendecir. ¿De dónde viene la bendición? Yo no sé, mi hermano, cómo le hace el Señor, pero la bendición nos llega. Nos llega. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, váyase a Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo capítulo 2, versículo 13. Y leamos 3 versículos. Mire qué tremendo, mi hermano, lo que estaba pasando con la vida de Jesús. ¿Por qué le estoy leyendo la vida de Jesús? Porque usted va a pensar: bueno, Jesús era el Hijo de Dios, Él la tenía hecha. Jesús pues, fue enviado por Dios, Dios lo protegió. Pero mire todo lo que pasó con Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para... Desde niño ya había un plan del enemigo: vamos a matarlo porque hay un propósito de Dios en ese niño. Vamos a deshacernos de él porque Dios tiene un propósito grande con ese niño. Vamos a eliminarlo de la historia porque Dios tiene un propósito grande con ese niño. ¿Sabe, mi hermano? El enemigo no ha dejado de tirar esos dardos, esas trampas, esos lazos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Cuando nuestros jóvenes caen en una adicción, cuando nuestros hijos se pierden en el camino, es porque Dios tiene un propósito grande. Y quizás ese joven que ahora está perdido, Dios está diciendo: tengo un propósito en esa vida. Se va a convertir en un evangelista, se va a convertir en un predicador, se va a levantar como un padre ejemplar, educando a hijos cristianamente con la palabra de Dios. Y el enemigo quiere derribar la historia de tu vida. Así que el enemigo sabía lo que iba a pasar con Jesús. Y desde niño, no hay niño pequeño en la iglesia. ¿Sabe, mi hermano?
Tristemente, en esta iglesia se nos han ido muchas personas por la presión de los niños. Una personita me dijo: yo me voy de la iglesia, pastor, porque ustedes nunca detuvieron esos niños que anden corriendo. Sí perturban. Es que ustedes nunca metieron en cintura a esos niños. Le digo: hermana, de verdad, yo se lo digo con todo el corazón, cuando usted viene, mire, yo no sé, yo duermo a veces poquito, 5 horas, 6 horas cuando duermo, pero ahí está mi esposa que no me deja mentir. Yo soy de esas clásicas personas que caigo a dormir, no me muevo para nada, despierto marcado por las cobijas, porque allí donde caí, boca abajo, de un lado, del otro, así me duermo, no vuelvo a despertar para nada en 5 o 6 horas. Cuando me despierto, déjame empezar, no voy a chuchos. Dice: es que nunca te moviste. No me muevo, así duermo. No me perturba nada, ni un ruido. Mi esposa tiene que tumbarme de la cama cuando me quiera despertar algún día. No, nada me perturba. Me dedico a dormir cuando puedo descansar. Cuando vengo a la iglesia, predico. Y yo me dedico a servirle al Señor. No estoy viendo a los lados, no estoy viendo atrás, no estoy viendo lo que pasa. Yo me dedico, aquí pongo mi mente y mi corazón en la palabra de Dios, en los cantos, en la alabanza. Nada me perturba. Y cuando alguien me dice: y esos niños que tú ves corriendo, mañana van a ser los que van a estar cantando, van a ser los que van a estar tocando. Necesitamos cuidarlos y cuidar el propósito que Dios tiene en su vida, porque no sabemos hasta dónde los va a llevar el Señor. No rompas el propósito. Yo he visto verdaderamente jóvenes retirados de la iglesia porque no les prestaron una guitarra. Alguien me dijo a mí: el Sammy, ay, no está la mamá del Sammy, es bien inquieto el Sammy, es bien inquieto. Cuidado con el Sammy. ¿Sabe qué? Platicando mi esposa y yo, y quizás le platicamos a los hermanos: vamos a enfocar al Sammy. ¿Lo quieres ver? Fuimos y le conseguimos unas tumbas. Siéntalo ahí. No le pongas micrófono, siéntalo ahí. No le quites el deseo, no le quites la alegría de estar haciendo ruido en el momento de la alabanza. Yo no sé si de ahí se va a levantar un salmista de ese pequeño niño, quizás un predicador, quizás un evangelista, pero nosotros no vamos a ser quien les robe el propósito. Dios los levantó con propósito y algún día se van a levantar. No vamos a romper el propósito de Dios en sus vidas. Usted me dice: pero esos son niños, hermano. Varón, Dios te llamó con un propósito. Dice la palabra del Señor que tú vienes a ser protector de tu hogar. Y el enemigo viene y te pone una piedra de tropiezo o un vicio, un mal carácter, y se rompe el propósito divino. Porque a veces llegas a tu casa y los niños no te respetan, te temen, te tienen miedo, te tienen pavor y corren a esconderse. Ay, es que son bien obedientes. No, mi hermano, te tienen miedo por tu mal carácter. Y ese mal carácter, ¿sabes?, está rompiendo la buena relación en tu casa. Está rompiendo la buena comunicación con tus hijos. Está rompiendo los buenos momentos en la mesa. Está rompiendo los buenos momentos de convivencia, compartiendo el pan juntos en la mesa por un mal carácter. ¿Sabe qué? El enemigo, dice la palabra del Señor, que la ira no es fruto del Espíritu Santo, sino obra de la carne, mi hermano. Y cuando las personas tienen ira, están lastimando y están rompiendo el propósito divino. Eso no tiene nada que ver, pastor. Dijo una hermana: yo nací enojona, así vine a Cristo y así me voy a morir. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, paciencia, benignidad. Y si esos frutos no están en nosotros, necesitamos conectarnos con la fuente divina para que las obras de la carne sean deshechas y entre el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No puede ser que vivamos así. A Jesús, mi hermano, dice la palabra del Señor. No vamos a ir a los versículos, solamente quiero referir. Aquí nos dice que desde niño, lo que estábamos leyendo ahorita en Mateo, desde niño el enemigo pensaba en destruir y en matar. Desde niño. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, cuando tú naces nuevamente en el Espíritu, mi hermano, te conviertes en un niño espiritual. Y es muy importante que cuides el sueño que Dios ha puesto en tu corazón.
Porque van a venir personas que van a decir, ¿tú cambiaste? Oh, yo no creo que tú hayas cambiado de corazón. Yo estoy seguro que mañana vuelves a ser la misma bailadora de siempre, la misma tomadora. ¿Qué? ¿Patiño se hizo? No creo. Si Patiño es bien bilioso, al rato se le sale lo bilioso y va a regañar a todos los hermanos. Van a ver, se le sale porque se le sale. O sea, esas palabras nos desaniman, de verdad. Cuando somos bebés en el Evangelio, de verdad, hermano, yo no sé cómo Dios tuvo misericordia de mí. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús enseñaba, en una ocasión, la gente que lo estaba escuchando lo vio hablar con autoridad y lo condujeron hacia un despeñadero. La gente que lo estaba escuchando lo condujeron a un despeñadero y toda la gente procuraba aventarle por el barranco para matar a Jesús cuando les estaba enseñando la palabra del Señor. En otra ocasión, escuchándolo, todos pensaron en apedrear a Jesús porque les hablaba la verdad. O sea que Jesús no la tuvo fácil. En otra ocasión, cuando Jesús les cita la palabra del Señor y les empieza a hablar, pensaron que Jesús era un mentiroso y le acusaron y le llevaron delante de Pilato y le dijeron, crucifícale. Jesús no tenía las cosas tan fácil como nosotros pensamos, pero Jesús se sobrepuso. Le vuelvo a decir, mi hermano, cuando recibimos un sueño de parte de Dios, eso no quiere decir que las puertas se van a abrir en puras cosas buenas y bendición. El sueño es un propósito. Usted no sueña con una casa grande y mañana allí está la casa. Pues yo he visto y he escuchado, hermanitas, porque he ido a orar por casas. Le recomiendo mucho orar por su hogar cuando va a habitarlo. Hemos ido a orar por hogares donde yo he escuchado y con alegría en el corazón de las hermanas decir, ay, esta es la casa que yo soñé hace muchos años. Gracias, Señor, por la casa que yo soñé, tú me la diste. Hermana, ¿cuándo soñó? Hace como 15 años, pero ahorita Dios me la dio. Hay un proceso. Aleluya. El punto es, no te apartes del diseño divino que Dios hizo en ti, no te apartes. ¿Sabe, mi hermano? Jesús el diablo trató de acabarlo desde que era niño, desde que estaba en el vientre de su madre María, sufrió persecución. Cuando fue niño, Herodes trató de matarlo. ¿Dónde nació? Díganme dónde nació, le decía a los magos, para ir allá con ustedes a adorarlo. ¿Cuál? Quería acabar con Jesús. Se mandó que todos los niños pequeñitos fueran. Y mi hermano, ¿por qué? Porque el enemigo quería acabar con Jesús, sabía del sueño que había en Jesús. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, lo primero que yo pensé, mire, yo no era cristiano, yo no era convertido. Me invitaron por primera vez ese día que recibí a Cristo. En mi mente quedó que un día yo iba a predicar como aquel hombre que estaba predicando. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todo el proceso que el enemigo, y yo no le echo la culpa a ninguno de mis hermanos, a ninguno de mis primos, a ninguno de mis conocidos, a nadie, porque, oiga, hermano, si yo quería cantar, me decían, no sabe usted cantar en re. Eso todavía los hermanos de aquí más suave, pero allá en re. ¿Por qué, hermano? Porque canta usted re feo. Mejor no cante. De verdad. Predicar, para cuando una persona como tú, tan maldiciente, tan lleno de drogas, que llegaste a la iglesia, para cuando Dios termine de limpiarte, van a pasar como 20 años para cuando tú puedas servirle al Señor. ¿Usted cree que esas son palabras de ánimo? Sí, de verdad, hermano. No, de aquí a que Dios haga la obra en ti, si vienes tan pecador, tan sucio. Mi hermano, cuando Dios te llama, Dios conoce la historia de tu vida. Dios sabe de dónde vienes, hermano. Aquel padre que esperaba a su hijo, que venía de darle alimento a los puercos, sabía que su hijo gedía, que su hijo olía a marranos. Pero cuando llegó, el padre lo abrazó, lo cubrió con su abrazo, le puso su anillo, le puso su abrigo, lo calzó y hizo fiesta. Al padre no le importa de dónde te sacó, al padre le importa que hayas salido de las tinieblas, que hayas venido a la luz. Pone el propósito en tu vida y te da puertas de bendición para que pueda lograrse ese propósito. Gloria a Dios. Así que no descanses, mi hermano, sigue peleando por ese propósito. Hoy en día el propósito se pierde de muchas maneras, hermano. Por ejemplo, ¿sabía usted cuál es la política más grande en los Estados Unidos? El pleito más grande en los Estados Unidos, hablando de política,
la aprobación de leyes, por ejemplo, de homosexualismo y la aprobación de leyes de aborto. Esos son los dilemas más grandes en la política de los Estados Unidos. No puedo hablar de otros lugares porque muy apenas me informo de Estados Unidos, porque aquí vivimos. Y sabe usted, mi hermano, que cuando se aprueban leyes en contra o a favor, por ejemplo, a favor del homosexualismo, se están aprobando leyes que cortan con el diseño divino, con el diseño establecido por Dios, porque Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer con propósito, que juntos los dos, hombre y mujer, unan sus cuerpos para que así procreen, traigan vida, den vida a nuevas criaturas. Y cuando un hombre y un hombre se juntan, están rompiendo el propósito divino. No me malentienda, yo no rechazo a ningún homosexual, porque Dios ama al varón o a la mujer que practica el homosexualismo, más aborrece el pecado que están viviendo, porque en el pecado están rompiendo el propósito divino. Hablamos del aborto, mi hermano. ¿Cuántas personitas, mi hermano, se habrán ido en ese aborto que quizás Dios tenía un plan divino para ese niño que iba a nacer? Quizás Dios iba a romper el yugo de la política, iba a traer a partir de ese niño, iba a levantar un nuevo presidente con principios divinos, con principios bíblicos, con verdaderos principios cristianos, mi hermano. Quizás iba a levantar una niña que iba a ser una cantante, una cantora delante del Señor, una salmista que iba a predicar la palabra de Dios. O quizás iba a levantar un niño que iba a pastorear una iglesia de miles, pero les cortaron el propósito divino desde el vientre de sus madres. El enemigo siempre ha pensado cómo romper el propósito de Dios, cómo quitar el propósito de Dios. Suicidio. Alguien me hizo esta pregunta: pastor, ¿usted cree que los que se suicidaron, aunque hayan sido cristianos, no entran al reino de los cielos? No le contesto yo porque están grabando, te lo dejo de tarea. Pero yo creo que en todo eso actúa el enemigo, porque está robando un propósito de vida, está robando los sueños. Alguien me dijo, una persona que se suicida y que va al suicidio realmente no estaba conectada con Dios. Y yo les digo, mira, muchas veces esas personas que llegaron al suicidio, realmente conectados o no conectados, ellos no buscaban la muerte. Ellos realmente lo que estaban buscando es un alivio al dolor que estaban viviendo, pero no encontrando otro alivio, probaron de esta manera, y realmente es el error más grande, porque aumentaron su dolor en el alma. Muerto el cuerpo, el dolor en el alma continúa, con sus consecuencias. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 139, versículo 16. Vamos rápidamente allá. Salmo 139, versículo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 139, 16. Rápidamente allá. ¿Está conmigo ahí? Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire la confirmación de Dios. Desde que usted y yo estábamos en el vientre, Dios estaba preparando cosas para nosotros. Todas las cosas que en nuestra vida iban a pasar, Dios las conoce. Hubo un momento, mi hermano, cuando José en la Biblia, Génesis, dudó quizás de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él tuvo sueños. ¿Y quién puso los sueños? El mismo Padre le dice a José que son esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Se reconocía que los sueños los había puesto el Señor en el corazón de José. Y José, en un momento, cuando él expresa a sus hermanos el sueño que había tenido, se gana el odio de sus hermanos. Se gana la división de sus hermanos, lo hacían menos. ¿Por qué? Porque tenía un sueño de grandeza que sus propios hermanos no querían aceptar. Para José no fue fácil. La palabra del Señor nos dice que sus hermanos pensaron en matarle por los sueños que había tenido. Pensaron en matarle, quitarle la vida. De hecho, llegaron a la conclusión de que la única manera era quitarlo de en medio y matarle. Pero Rubén, su hermano, dijo: no. ¿Para qué lo matamos? ¿Para qué llevamos sangre sobre nuestras manos? Aventémosle a aquella cisterna. Y le aventaron a una cisterna. Después usted conoce la historia. Rubén vino a buscarlo, no lo encontró. ¿Por qué? Porque sus hermanos planearon. Dijo: bueno, hay que sacarle ganancia, vamos a venderlo como esclavo.
y lo vendieron como esclavo. ¿Usted cree que los sueños que tuvo José estaban ligados a ser un esclavo? ¿Usted cree que los sueños de José en su naturaleza como ser humano pensaba que sus propios hermanos planearían matarle? ¿Usted cree que José le pasó por la mente que un día se iba a encontrar como esclavo sirviendo en una casa donde la mujer del amo, del dueño de la casa, lo acosaba? Yo me preguntaría, Señor, ya mis hermanos intentaron matarme, Señor, fui vendido como esclavo, Señor, ahora esta mujer que no me deja en paz, Señor, ahora de pilón esta mujer me acusa de algo que yo no hice, estoy en la cárcel, Señor, ¿dónde están tus planes? Hay un lapso de tiempo para que los propósitos de Dios se vayan cumpliendo en nuestra vida, pero la Biblia nos dice que Dios nunca llega tarde, que el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son maravillosos y que Dios siempre llega en el momento oportuno y correcto a nuestras vidas. No te desesperes, mi hermano, porque va a llegar un tiempo cuando digas tú, wow, todo esto valió la pena, todo sacrificio valió la pena las lágrimas, valió la pena el dolor, porque Dios ha sido bueno, me ha sustentado y la misericordia de Dios ha sido con nosotros. José llegó hasta ser el gobernador, sus sueños realizados, pero mientras el enemigo trató de estorbar los sueños de José. No sé por qué piensas que tus sueños no van a ser estorbados. Vas a enfrentar oposición, hermano. Si venir a la iglesia fuera como venir a la iglesia y convertirnos en unos santitos y nos salieran alitas y estuviéramos blancos, qué hermoso sería, ¿verdad? Pero tú vienes a la iglesia y enfrentas la primera oposición. Quizás tu familia no cree en tu cristianismo. Los amigos más cercanos, en vez de decir, bravo, estás cambiando, estás dejando el alcohol, estás dejando las drogas, pareciera que se ponen de acuerdo para burlarse de nosotros. Qué triste. Pareciera que las personas que nosotros más amamos, en vez de alertarnos, nos dicen, eso es fanatismo, yo no creo que algo bueno vaya a salir de todo esto. Nos desalientan. Le decían a un hombre, ya fuiste por los aleluyas para que te laven la cabeza, nada más te están lavando el cerebro. Usted contésteles con mucho gozo y con mucha alegría, estás equivocado. A mí no me lavaron el cerebro, a mí me lavaron todo completito. Cristo Jesús con su sangre preciosa me limpió y me hizo una nueva criatura, y ahora soy lo que Dios dice que yo soy y no lo que el hombre dice que yo soy. Oh, qué hermoso, mi hermano. Mateo capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer este versículo porque vamos a entrar al final. Mateo capítulo 4, versículo 10. Note usted, no estamos acentos de que esto pase en nuestras vidas. Mateo capítulo 4, versículo 10, dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo el diablo ahí con Jesús? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Presentándole tentación. O sea, cuando tú vienes aquí, estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del Hijo de Dios, estoy hablando de aquel que fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo. De Él estamos hablando. Así que si nosotros traemos esta escritura en nuestras vidas, y si Jesús sufrió tentación, ¿usted cree que usted no? Mire, le aseguro que cuando usted tomaba, porque espero que ya no tome, cuando usted tomaba, nadie le invitaba una cerveza. Nadie. Tenía que andar pidiendo prestado para completar la cerveza. Pero cuando usted vino a Cristo, le presentan y se la regalan ahí. Ándale, allá, toma. Y uno tiene que decir, no, yo ya no tomo. Nadie te invitaba a pasear, hermano, pero cuando quieres hacer lo correcto, no, hombre, te sobran llamadas. La amiga que no te saludaba ahora te está invitando a la playa. Es un ejemplo. Si nos acercamos a la realidad, es pura coincidencia. Sí, de verdad. Aquella persona que parecía que no te aceptaba, ahora se acerca a ti y dice, mira, nunca me había saludado. Hoy Dios está orando en su corazón. Mucho cuidado, hermano, porque el diablo se viste como ángel de luz y nos trae tentación. Y Jesús fue tentado en todo. Pero cuando terminó la tentación, Jesús, con la misma escritura,
reprende al diablo y le dice, entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta escritura va para nuestro corazón. En algún momento de nuestra vida tenemos que decir como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Y cuando alguien venga trayéndonos tentación, podamos contestar, escrito está. Y podemos hablar la palabra del Señor con libertad, declarando que el Señor está con nosotros. Rápidamente, mi hermano, Primera de Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 4, y vamos a leer esta escritura para que veamos nosotros que Dios tiene un plan divino que va a cumplir en tu vida. No sé lo que está pasando en tu vida, pero te aseguro que si Dios te dio una promesa de bendición, vas a pasar quizás por el desierto, vas a pasar prueba, pero mantente firme, mantente en el propósito, mantente en el llamado, mantente con la visión, mantente pegado al Señor, mantente obedeciendo su palabra, leyendo su palabra, mantente buscándole, y Él va a ser en tu vida una realidad que te sostenga, que te sustente, que te dé fuerzas para que tu fe nunca falte. Llegarás a la meta. Dios te ha llamado con propósito, tendrás ese matrimonio que has soñado. Qué hermoso, dice el proverbista Salomón, una mujer rencillosa es como una gotera en medio de la noche. ¿Sabe lo que digo? Amén. ¿Alguien ha tenido una gotera en su casa? Y cuando cae en la vasija de aluminio, vas y le cierras, como aquella que yo vi, ¿no? La hermanita que estaba roncando y le echaron agua en la boca y más vino todavía. Así era mujer rencillosa. Pero cuando venimos a Cristo y Cristo empieza a cambiar los corazones, nos damos cuenta. Yo tengo mi amado a mi lado, dijo Salomón, yo tengo a mi amada. Y mi amada le doy todo mi amor y todo mi querer. La busco en los campos y ella está ahí presente porque es mi amada. Porque es la mujer que Dios me dio desde mi juventud, que será mi compañera en mi vejez. Así que los celos empiezan a sobrar, porque empezamos a tener confianza con aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dejan de existir los gritos porque empezamos a hablar, dialogar y tenemos comunicación en vez de gritos, porque Dios ha traído paz a nuestros corazones. Ese es el diálogo que Dios quiere. Dios tiene propósito para tu familia, pero ese propósito se rompe por nuestro carácter. Pero cuando Cristo cambia el carácter, las familias empiezan a tener paz. Estás pidiéndole a Dios, yo le digo siempre a las personas, estás pidiéndole a Dios un varón para que sea tu compañero, pídele a Dios un hijo de Él, porque un verdadero hijo sabrá valorar a la mujer como el vaso más frágil que puede haber en su vida. ¿Qué puede haber en su casa? Si le estás pidiendo, quizás el hombre está pidiendo una mujer, pídele a Dios una mujer que sea temerosa de Dios, obediente a su palabra, y será una mujer que procure su casa y no que destruya su casa. Dios tiene planes para el matrimonio, para nosotros. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, y vamos a leerlo hasta el final. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo quiere destruir los sueños, las ilusiones, tus metas, tus alegrías, tus propósitos de vida. Pero mayor es el que va a estar en ti a partir de este momento, de este mensaje, y declarar: mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo. Versículo 5 dice la palabra del Señor: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye a ellos. Versículo 7, nosotros somos de Dios. Versículo 6, somos de Dios. El que conoce, versículo 6, hermano, estaba bien. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entrar al propósito de Dios es vivir en el amor de Dios, vivir en la paz de Dios, vivir en la armonía de Dios, vivir en los planes divinos. Desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios tenía escritas todas las cosas que iban a venir en tu vida. Mi hermana dijo algo muy hermoso. Eliseo, cuando ungió al rey,
Él sabía lo que venía, y quizás cualquier profeta se pueda preguntar: Señor, pero si sabes todo lo que va a venir a su vida, ¿para qué lo queremos como rey? Señor, si sabes el sufrimiento que va a pasar mi hermano Tony en los próximos 5 años, yo le diría: hermano, llévatelo de una vez, Señor, que no sufra mi hermano Tony. Pero cuando vemos los planes divinos, el Señor dice que va a pasar por un desierto. Porque yo sé que después del desierto va a estar en mi presencia, después del desierto va a recibir mi bendición, después del desierto va a entrar a la tierra prometida, después del desierto va a recoger los frutos, después del desierto yo voy a estar con él todos los días. Después del desierto, tu desierto tiene propósito, tu prueba tiene propósito, tu lucha tiene propósito, está escrito en el libro de la vida, y cuando llegues al final vas a poder decir: Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. No dejes que el enemigo rompa el plan de Dios, el plan divino, el propósito de Dios en tu vida. Señor. Te llamó con propósito, y no es de tristeza, sino de alegría. No es de dolor, sino de gozo y paz en tu espíritu. Amén. Ese es el propósito que Dios tiene para ti. Póngase de pie, hermano, y démosle gracias a nuestro Dios.